Estamos en el libro de los comienzos. Génesis significa origen, principio, generación, eso es Génesis. Es un libro donde se inicia todo. Se inicia la creación del hombre y la mujer, se inician los idiomas, se inicia el matrimonio. Tristemente se inicia el pecado y por consiguiente el juicio y la muerte. Eso es Génesis. Génesis es un libro de 50 capítulos. El autor es Moisés. Fue escrito durante los 40 años en el desierto, en el peregrinar, antes de la conquista. Génesis nos invita a todos nosotros a conectarnos con el origen de todas las cosas. Ese era el mensaje que Moisés iba transmitiendo a su pueblo a través de capítulo y capítulo. Tenemos una división muy simple en el libro de Génesis. Los primeros 11 capítulos tenemos la historia primitiva y los capítulos restantes del capítulo 12 al capítulo 50 tenemos a los patriarcas que van a ir narrando también una historia impactante para cada uno de nosotros. Y hasta aquí, hasta Génesis capítulo 6, que es lo que hemos visto, se va a ver un cuadro que también se va a repetir aquí en el capítulo 6, capítulo 7. Y es el cuadro del pecado que entró por la desobediencia del hombre y de la mujer en Adán. Continuó ese pecado con Caín. Recuerden que Caín mató a su hermano Abel. Y luego tenemos aquí el pecado de ya toda una generación. Estamos hablando aquí que son aproximadamente los mismos billones de personas que hay hoy en nuestro planeta, en todo nuestro planeta. Eso es lo que había como habitantes. Todos aquí tenían la misma particularidad, excepto un hombre llamado Noé. Y en este cuadro del pecado tenemos el juicio, tenemos la consecuencia. Todos sabemos qué fue lo que sucedió, sin embargo vamos a recordarlo en Génesis capítulo 3. Ahí tenemos la consecuencia, que fueron expulsados del jardín del Edén. Y la maldición para todos nosotros. Recibimos la maldición a través de ese pecado, de esa desobediencia en Adán. Luego tenemos la consecuencia del pecado de Caín. Iba a estar marcado por el resto de sus vidas. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos deja marcas. El pecado nos marca. Y tenemos que estar atentos a eso. Porque la vida que Dios nos ofrece en esta tierra, que Dios nos da a ti y a mí, no es para que juguemos a pecar justamente. El pecado no es un juego. Mentir, robar, ser deshonestos, tener una actitud egoísta, el egoísmo, la maldad, ¿sí? El abuso de la autoridad, la violencia, todo eso es pecado y todo eso trae consecuencias. Y son parte de las enseñanzas que hasta aquí el libro de Génesis nos está enseñando. Y tenemos que ampliar la imagen cada vez que leemos las Escrituras. Tenemos que buscar qué quiere Dios decirnos a través de lo que vamos leyendo. Hoy tenemos que cubrir 3 capítulos, parte del capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, casi son 4 capítulos. Y la palabra de Dios dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Aquí comenzamos esta nueva sucesión de Noé en adelante. El nombre Noé significa reposo. La tierra aquí estaba cansada. La tierra aquí estaba maltratada. Y misericordia escogió a un hombre en donde dice la palabra de Dios que era justo, era un hombre justo. La idea de justo aquí
no nace de las obras de Noé. La justicia viene por la gracia de Dios en la vida de Noé. Dice el versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y en esa gracia está implícita la fe. La gracia es un regalo de Dios para creer en lo que Él es, en lo que Él hace, su salvación, su perdón, lo que Él otorga. Noé halló gracia. Noé obtuvo fe para creer en Dios. Y tenemos que identificar aquí la historia de Noé en esta dinámica de ser un hombre que caminó perfecto. Dice la palabra de Dios que su andar era perfecto. La idea de justo era que Noé andaba bajo los estándares de Dios en esa justicia. Dios establece los estándares, no nosotros como hombres. Nosotros no ponemos las leyes las pone Dios en su mundo perfecto, que hoy es imperfecto por la entrada del pecado, por la maldición del pecado. Pero los estándares los pone Dios, y Noé andaba bajo esos estándares de Dios, de justicia, de rectitud. Y la idea de perfecto aquí, dice el texto, perfecto entre sus compañeros. La idea de perfecto es que Noé vivía de una manera íntegra, de una manera completa, de una manera pura y total, plena, delante de todos aquellos que le rodeaban. Es decir, no había una persona que podía decir algo contrario, negativo, pecaminoso de Noé. Y eso no es cualquier cosa. Eso es una gran virtud que como hombres y como mujeres necesitamos. Y la idea de perfecto no es impecable, no es sin pecado. No hay nadie sin pecado en esta tierra, solamente Jesucristo. Sin embargo, en esos estándares que Noé tenía, que Dios le ponía, Noé los tomaba en serio. Y él iba viviendo una vida delante de Dios que a la par de los hombres resaltaba a Noé. Era diferente, era distinto por su andar. Y el texto dice que Noé siempre andaba con Dios. Qué interesante es esto. Siempre andaba con Dios. Noé tenía una relación personal, diaria, continua con Dios. ¿De quién aprendió esto Noé? Bueno, tenemos a Matusalén, tenemos a Enoc, Matusalén, Lamec. Esa es la línea de Noé. Y estos hombres, puntualmente Enoc, dice la Biblia, que Enoc caminó con Dios. Enoc no vio juicio. La manera en la que Dios opera en los corazones va llevando a los que están alrededor a generar una influencia. Aquí vemos familias fieles al Señor, la familia de Enoc, de Matusalén, de Lamec y en este caso de Noé, que fueron generando una relación con Dios. Y a eso estaba llamado Noé. Y dice el texto 10, Noé engendró 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y cuando la Escritura dice que estaba llena de violencia, tómalo en serio, porque así es. Estaba llena de violencia, había agresión, había ira, había insultos, pleitos continuos, constantes, y en toda la tierra no había un rincón excepto el hogar de Noé, donde había paz, armonía, respeto, mansedumbre, amor por el prójimo. Pero en todo lo demás había violencia. Y dice el texto 12, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es interesante aquí que quiero llamar tu atención, y es la palabra Dios. La palabra Dios como la palabra Jehová son predominantes en el libro de Génesis. Es más, si tú me preguntas a mí cuál es el personaje principal de Génesis, es Dios. Es Dios. 165 veces aparece la palabra Jehová, que es la palabra Señor. Y 214 veces la palabra Elohim, que es la palabra Dios. Y Dios es predominante, como la palabra tierra aparece muchas veces. Como la palabra bendecir o bendición, como la palabra muerte o maldición.
Y sabes que hay una palabra que aparece 606 veces y eso le da un sentido al libro de Génesis. 606 veces aparece la palabra decir y todos sus derivados. Porque ¿qué significa esta palabra decir? Que Dios tenía un diálogo con todos aquellos con los que se relacionaba. Y ese es Dios. Dios es un Dios que se relaciona. Dios establece un diálogo entre nosotros y Él, en donde nosotros cada vez que vamos conociéndolo, nos vamos dando cuenta de la manera en cómo debemos acercarnos a Él, la actitud con la que debemos acercarnos a Él. Nunca con menos reverencia, sino con más santidad, con más pureza, con más compromiso. Esa es la idea aquí. Y cuando vemos lo que Dios mira, vean lo que dice el versículo 12, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y aquí tenemos la maldición del corazón que fue heredado desde Adán y que continuó con Caín. Y tenemos toda una generación, toda una tierra corrompida, inclinada hacia el mal, hacia el pecado. Y en esta hora tenemos que examinar nuestros corazones porque con eso es con lo que nosotros batallamos todos los días. Con la corrupción, con la violencia, con la maldad, con el egoísmo, con las actitudes de preferencia, todos los días. No hay un día en que nosotros no nos sinceremos delante de Dios y que no queremos estar nosotros primeros y poner a los demás en el lugar que les corresponde o la actitud hacia ellos. Pero veamos lo que Dios dice. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Era universal la pecaminosidad. Bueno, Dios tomó una decisión universal también. Y tenemos que entender esto. Porque como iglesia estamos en un universo en donde Dios todavía nos tiene vivos por su inmensa misericordia, pero no para amoldarnos a esta vida, no para tomar forma de este mundo, sino para transformarnos a través de las Escrituras en esa relación con Dios por medio del Espíritu Santo y ser lo que Dios quiere que seamos en este mundo, ser sal, ser luz, dar un testimonio de impacto, de verdad, de alcance, de salvación. Porque así como Dios en un momento quiso poner fin, en algún momento en nuestra historia, Dios va a decidir lo mismo. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para la decisión de Dios? Si Dios hoy decidiera ponerle fin a tu vida, si Dios hoy decidiera llevarte con Él para que tú le rindas cuentas, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué le ofrecerías hoy a Dios? ¿Qué le darías? Nosotros no tenemos la autoridad para decir cuántos años vamos a vivir o de qué manera vamos a morir. Dios aquí decidió que iba a ser un diluvio. Iba a abrir las ventanas de los cielos, iba a derramar agua, lluvia y lluvia durante 40 días y 40 noches. Desde los mismos suelos iban a haber explosiones que iban a también salir agua en abundancia. Eso fue lo que Dios decidió. Y aquí vemos la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Dios sabe cuándo lo hace. Dios sabe con quiénes lo hace. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que temer. Tenemos que generar una sensibilidad a la voz de Dios en relación a esto. Y Dios, una vez que ve la maldad, el pecado, Dios toma una decisión que es darle una orden a Noé y es construir el arca. Dice el texto 14, hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y ahí va a dar las dimensiones del arca. La palabra de Dios dice que iba a tener 3 pisos, que iba a medir aproximadamente, ahí dice el texto, 22 metros de ancho, 13 metros de altura, ¿sí? 135 metros de longitud, de largo, 3 pisos. Iba a tener, ahí va a estar la familia de Noé. Y a mí algo que me llamó mucho la atención
en lo que dice aquí la Escritura, el versículo 17, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida y debajo del cielo. Esa era la maldición, ese era el juicio de Dios, destruir toda carne que estaba debajo del cielo. Y todo aquello que tenía aliento de vida, todo lo que hay en la tierra perecerá. Y hasta aquí, ¿vamos entendiendo el mensaje? Quiero que veas aquí algo interesante. Hasta aquí, Dios no le había dicho a Noé, él qué parte jugaba. Aquí Dios le estaba pidiendo a Noé que construyera un arca. Y eso fue lo que Noé hizo. Noé fue obediente a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Noé comenzó bien su vida en gracia, en justicia, en madurez espiritual, en un compromiso de obedecer a Dios. No era obediente. También no era un hombre que trabajaba para Dios. Junto con su familia trabajó, sirvió, construyeron el arca. Pero dice el versículo 18, pero, hay un pero. Hasta aquí Noé no sabía qué iba a hacer Dios con él y con su familia. Eso me llamó la atención en la lectura. Pero estableceré mi pacto contigo, dice la Escritura. Primero era el pacto con Noé. Más adelante vamos a ver que también era con su familia. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ya hablamos algo acerca del pacto. El pacto tiene que ver con la obligación de dos personas. En este caso, el pacto lo establecía Dios. Dios lo estaba estableciendo con Noé y su familia. Dios es un Dios de pactos. El pacto habla del compromiso que se va a establecer en este caso, de una sola parte, que es Dios. Dios estaba estableciendo un pacto y Él iba a cumplir con ese pacto. Él iba a ser fiel con ese pacto. Él iba a proteger, Él iba a preservar, Él iba a proveer. Todo eso involucra el pacto, la fidelidad. Porque donde hay amor, hay fidelidad. Donde hay fidelidad, hay amor. Y eso es Dios. Si tú quieres entender el significado del pacto, es eso, es fidelidad. ¿Y por qué fidelidad? Porque Dios es un Dios de amor. Y porque es un Dios de amor, es un Dios fiel, es un Dios que cumple. ¿Sí? Y algo interesante aquí, en este pacto que tú vas a ver en los versículos siguientes, dice el versículo 19, y todo ser viviente de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para, ahí está, mira, observa, para preservarles la vida contigo. El pacto tenía que ver con eso. Por un lado iba a haber muerte. Por un lado no iba a quedar aliento de vida. Y aquí dice el texto, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, para que les preserves de vuelta la vida. Y ese era el pacto, era preservar la vida de una familia. 8 personas en donde Dios estaba siendo misericordioso, Dios estaba siendo fiel, Dios estaba mostrando una oportunidad para una familia y por consiguiente después para una nueva nación que iban a nacer a través de Noé y sus descendientes, que son Sem, Cam y Jafet, puntualmente de la línea de Sem. Vean cómo termina el versículo 21, 21. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo y será alimento para ti y para ellos. Versículo 22. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Dios es preciso en sus órdenes. Dios es puntual en sus ordenanzas, en sus mandatos. Y Noé fue de igual manera. Noé acató las órdenes precisas, puntuales, que Dios le estaba diciendo en relación a lo que estaba pasando en el mundo, que Noé no estaba ajeno, a lo que tenía que construir, al pacto que estaba estableciendo con él. Iba a haber un juicio por un lado, pero iba a haber salvación por otro. Y así siempre opera Dios, porque Dios es un Dios que da oportunidades. Dios a través de Moisés fue pregonando un mensaje de arrepentimiento a toda esta generación que era violenta, que era corrupta, que había maldad en ella. Fue dando un mensaje de arrepentimiento. Va a venir un diluvio, arrepiéntanse. Dios me dio este mensaje para que todos ustedes escuchen. Y por eso la palabra de Dios en el Nuevo Testamento narra que la fe trajo justicia a la vida de Noé. La fe. Noé está en la galería de los héroes de la fe. Y quiero que entiendas algo, Noé comenzó bien.
Pero Noé no terminó bien. Y aquí tenemos nosotros una oración continua. Ayúdame a terminar bien. Porque no es garantía comenzar bien. Hoy puedo yo ser un hombre justo por gracia. Porque la gracia me dio fe para creer y ser declarado justo y vivir bajo los estándares de Dios. Sí, amén. Sigamos así. Un hombre perfecto para con los hombres, maduro, íntegro, completo, pleno, puro, sincero, un hombre de carácter. Porque algo que me llamó la atención, que en los primeros tiempos no solamente construyó un arca, sino que construyó un carácter. Noé construyó un carácter a través de la obediencia. Y dice el versículo 22, así hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Y esto se resalta, no solamente aquí. Y me llama la atención en este mensaje de salvación, capítulo 7. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú, dice Dios, eres justo delante de mí en esta generación. Qué interesante que la palabra de Dios dicha por Moisés dice que Noé era justo. Pero aquí Dios mismo está diciendo lo que era Noé. Y me llama mucho la atención que es Dios el que le dice a Noé que entre en el arca. Porque es Dios el que salva. No es Noé con sus obras. No es Noé con sus justicias, no es Dios el que salva, es Dios el que ofrece la salvación. Dios abrió las puertas del arca para que Noé y su familia entrara. Fue la salvación de Dios, no la salvación de Noé. No fue Noé la que salvó a su familia. Ojo, ojo, Noé hizo su trabajo por un tiempo y es lo que nosotros como hombres, como esposos y las esposas también por consiguiente debemos hacer, construir una vida basada en el carácter, en la justicia, en la integridad, en la santidad, en la obediencia a nuestro Dios. Después dice el texto que vale la pena resaltar, versículo 2, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas de macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y la hembra. Y llamó esto la atención por lo que leímos, ¿se acuerdan? En el capítulo 8, que Dios permitió que Noé cuando saliera del arca, ¿qué hizo? Un sacrificio, o varios. Levantó, edificó un altar. ¿Con qué lo hizo? Con estos animales. ¿Ven qué interesante cuando nosotros obedecemos en el tiempo de Dios bajo los recursos que Dios establece y pone? Esos recursos después en un futuro van a ser útiles. ¿Para qué? Para levantar un altar de fidelidad, de reconocimiento de lo que Dios es, de cómo Dios cumple. Y quiero aquí llamar nuestra atención a algo. Para Noé, yo quiero preguntar también y quiero que interactuemos un poquito. ¿Ustedes creen que fue fácil ser obediente? ¿Ustedes creen que él nació así normal, ser obediente? A él, a su esposa y a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos. Porque yo quiero hablar, si tú me lo permites, si tú me das chance, de la presión de grupo. Que eso fue lo que vivió Noé. Noé vivió la presión de grupo. Y estoy seguro que muchos aquí viven exactamente lo mismo. Presión de grupo. Donde tú eres o tú haces dependiendo del grupo. Y tú te conviertes a veces, no siempre, pero puede ser la mayoría, en lo que el grupo demanda, en lo que el grupo dicta, para que tú te sientas aceptada o aceptado, o reconocido o valorada o valorado. La presión de grupo. 2 cosas vivió Noé aquí. Una presión de grupo continua. Pero no solamente la presión de grupo, sino lo que decían. ¿Qué crees que decían de Matusalén? ¿Qué crees que decían de Enoc? Se burlaban. ¿Qué crees que decían de Noé? Este tipo está loco, está construyendo un arca cuando nunca ha llovido. Mira el clima que hay afuera. Es como, yo cuando leí el capítulo 8, yo me reía dentro de mí, el Señor me lo permite, porque dice el versículo 22, mientras la tierra permanezca, 8:22, la siembra y la siega, dice el texto 22, el frío y el calor,
El verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Esto es una promesa que Dios le dio y que hasta aquí se ha cumplido. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros hacemos en el almanaque, al siguiente mes, ahora vamos a terminar marzo y vamos a comenzar abril, y le hacemos así, Dios está cumpliendo su promesa. Pero lo que a mí me hacía reír es el clima, ¿no es cierto? Acá no conozco el invierno. Yo no he experimentado invierno en Querétaro. Pero volviendo aquí a la presión de grupo, dos palabras importantes, dos palabras. A la presión de grupo, escuchen adolescentes, escuchen jóvenes, dos palabras a la presión de grupo. Primera palabra, no. A la presión de grupo, no. Eso fue lo que hizo Noé y su familia. Le dijeron que no. A las burlas le dijeron que no. A los insultos les dijeron que no. A la presión de influencia y de jalar y de hacerlos como ellos les dijeron que no. Pero la segunda palabra es sí. Dijeron que sí. Sí, Dios, te vamos a creer. Sí, Dios, vamos a confiar en ti. Sí, Dios, vamos a hacer lo que tú digas. Sí, Dios, vamos a esperar el tiempo, tu tiempo, porque pasaron años y años y años y años. Hasta que la primera gota cayó y luego el diluvio. Entonces hay un no a la presión de grupo y hay un sí a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere. Ahora que estuve en Argentina, que estuvimos en Argentina y que estuve en lugares donde yo estuve de chico y estuve con gente que me conoció desde los 13 años, solamente era darle gracias a Dios y alabar a Dios, porque aprendí a decir que no a la presión de grupo. Claro que tuve amigos inconversos. Claro que tuve influencia del mundo. Yo no nací en una familia cristiana, para empezar. A mí no me leían la Biblia de chiquitito, no me llevaban a la iglesia de la mano los domingos. Había una religión que se profesaba en mi familia, pero no una relación con Dios. Y por la gracia del Señor, hoy a los 48 años, no te puedo decir que tengo una garantía hoy de qué va a pasar mañana. Sí te tengo una seguridad de la promesa fiel de Dios. Dios siempre va a ser fiel. Dios siempre va a cumplir lo que promete. Pero este hombre todos los días tendrá que trabajar con esa presión interna o externa y decirle no al pecado, decirle no a la tentación, decirle no al mundo, decirle no a Satanás y decirle siempre sí a Dios. Sí, Dios, te voy a creer. Sí, Dios, voy a confiar en ti. Sí, Dios, voy a entregar mi vida, voy a entregar la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de tu iglesia. La voy a presentar delante de ti para que tú hagas lo que tú quieras. Porque el punto principal aquí, así como dábamos testimonio mi esposa y yo de su fidelidad durante 25 años y la gente que estaba ahí se gozaba con nosotros, ese sigue siendo el mismo punto. Que no vean al hombre, que vean a Dios y que siempre el punto sea que Dios sea glorificado. Y que no escuchemos del hombre o la mujer que se separan, que se divorcian. Que no escuchemos de los hijos que se pierden. Que no escuchemos de la iglesia que se divide por egoísmos, por competencias, por falta de humildad, por falta de madurez espiritual. Eso fue lo que sucedió. El diluvio llegó. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer todo. Yo espero y deseo y anhelo que te involucres en la lectura de la palabra. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice en el texto 16, los que entraron, capítulo 7, los que entraron macho y hembra, de carne entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Así como Dios abrió la puerta, Dios cerró la puerta. ¿Qué significa esto? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios es un Dios de tiempos. Dios tiene establecido tiempos para todos nosotros. Sus tiempos son perfectos. No juguemos con los tiempos de Dios. No juguemos con la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad. Dios tenía una voluntad aquí y Él la expresa divinamente, poderosamente, soberanamente. Y su familia, la familia de Noé, tenía que atender a todo esto, escuchar a su padre, seguir la voz de su padre, que era la misma voz de Dios, en lo que Dios iba indicando. Claro que se pudo haber revelado a alguien. Claro que pudo haber dicho a alguien, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué nosotros? Mira la burla que están haciendo de nosotros.
Entonces vino el diluvio, dice la Escritura, sobre la tierra, el versículo 17, por 40 días y 40 noches. Las aguas aumentaron, las aguas continuaron y aumentaron más y más. Y dice el versículo 21, y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra. Dios cumple lo que dice en la Escritura. Todo aliento de vida dejó de ser. Mientras yo leía esto, pensaba en mi iglesia, pensaba en ustedes y pensaba en mí. ¿Qué produce esto? ¿Podemos leer las Escrituras con sentido, con sensibilidad, al punto que decimos, qué Dios que tenemos? Es un Dios de fuego consumidor, es un Dios de justicia, de santidad. Es un Dios al que tenemos que temblar y temer, obedecer, honrar, alabar. Y no leer esto que acaba de pasar aquí, donde millones y millones de personas murieron, desaparecieron y se perdieron por la eternidad. Tenemos que nosotros reflexionar sobre las Escrituras, porque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y dice el texto 23, el Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Dios cumple. Dios salvó a la familia de Noé. Noé construyó un arca, mira, que si la ves como constructor de barcos, no era un barco para navegar, era un barco para flotar. Pero ese barco estuvo seguro. La familia de Noé estuvo seca. Ni una gota de agüita les tocó del diluvio de Dios. Y así es Dios, en su promesa fiel de cuidado, de fidelidad, si nosotros somos obedientes. Yo aprendí esto en mi vida cristiana, no salirme de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios me da libertad de hacer lo que yo quiera en este mundo en el que Él me ha colocado. Mundo caído, mundo imperfecto. Pero si yo tengo una relación con Dios, yo estoy bajo el mundo de Dios que es perfecto, porque estoy bajo los estándares de Dios. Y mientras yo me mantengo en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, yo estoy seguro. Yo estoy seco. Yo estoy bajo el cuidado, protección, provisión, preservación de Dios. Y la promesa de Dios de las generaciones futuras, claro que sigue firme. Pero quiero que entendamos algo. No recae la promesa de una generación futura sobre nuestras fuerzas, sobre nosotros, sino sobre esa relación de obediencia, de justicia por gracia mediante la fe, en donde vamos entendiendo la dinámica que debo tener para con los hombres. No cambia esa dinámica. Mi vida debe ser perfecta para con los hombres. No debe haber un hombre que hable mal de mí, ni uno. Y cuando hablo de hombre también hablo de mujer. Esa es la meta, esa es la motivación. Y quiero que entiendan aquí, porque a veces como que hay una especie de maldición. Lo que es el padre tiene que ser el hijo, pero no precisamente. Porque ahí no estamos entendiendo lo que Dios estaba haciendo. ¿Con quién estaba trabajando Dios? ¿Con quién estaba tratando Dios? Con Noé. ¿Qué pasó con los que estaban al lado de él? Fueron influenciados por la manera de ser Noé, de ser de Noé. Pero no precisamente los hijos de Noé tenían que ser Noé. ¿Se entiende eso? Y eso es como liberar a los hijos. Es quitarles una carga. ¿Y qué creen? Los hijos pueden ser mejor que Noé. De eso se trata la vida cristiana. Ser mejores. ¿Qué dice el Señor Jesús en las bienaventuranzas? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La dinámica de la perfección es en base a nuestro Padre celestial. Jesús vino a traer ese mensaje también a nosotros. El capítulo 8 es maravilloso, es precioso.
Quizás aquí, muchos de nosotros cuando tenemos ansiedad, cuando estamos bajo una prueba terrible, tremenda, vamos a Romanos capítulo 8. Quizás muchos hacen eso y lo podemos seguir haciendo. Pero hoy te voy a abrir un capítulo más para que puedas acudir y es Génesis. Génesis 8 es un capítulo lleno de esperanza. Es un capítulo lleno de restauración, de renovación. Es un capítulo precioso que habla de la espera. La espera, saber esperar en Dios, en los tiempos de Dios y cómo Dios opera, cómo Dios obra. Noé supo esperar. No solamente Noé halló gracia, fue justo por fe, fue perfecto, anduvo con Dios, trabajó para Dios, construyó un arca, construyó un carácter, hizo lo que Dios le dijo. No cedió a la presión de grupo, le dijo no a la presión de grupo, le dijo sí a la voluntad de Dios. Su familia fue salvada, su familia obtuvo salvación, bendición, cuidado de Dios. Sino también Noé fue paciente, supo esperar en los tiempos de Dios. 378 días aproximadamente estuvieron dentro del arca. Y me llama la atención esto en la lectura. No dice nada la Biblia de lo que pasó dentro del arca. A mí también me llama la atención. Los animales que entraron al arca son señales del poder de Dios. Todos los animales entraron, todos. Aproximadamente fueron 72,000 animales. La construcción del arca hablaba de que el espacio, para que tengan una idea del ejemplo, eran como 500 vagones de trenes, ¿sí? Y se podían meter ahí 122,000 cabezas de ganado, 122,000. Entraron 72,000, más o menos. Para los que tienen la pregunta de los animales grandotes, como las jirafas, los elefantes, entraron como cachorritos, ¿sí? Así entraron, como cachorritos. Pero el punto aquí es muy interesante. La creación fue obediente a su creador. Pero los vecinos y la generación que rodeaba a Noé, no. Y por eso Isaías capítulo 1 dice que el buey obedece a la voz de su Señor y el asno también. Pero mi pueblo Israel llegó un momento en donde dejó de oír a Dios y de obedecerle. Y eso nos puede pasar, claro que sí. Y hasta aquí Noé seguía bajo esa actitud de esperar, de confiar, de depender. Y quiero llamar tu atención aquí en la fidelidad de Dios en el versículo 22 que te lo leí hace un rato. Ya leímos el versículo 20, versículo 21, que Noé edificó un altar de adoración, que Dios recibió esa ofrenda. Me encanta el versículo 22. Porque cada día que respiramos, mira, cada día que... Hagan esto conmigo, a ver. Después de que vivimos tanta pandemia y que no sabía si respiraba o no, ¿cómo le hacemos para vivir? Ahora respirar es una bendición, ¿no? Cada vez que respires, acuérdate de Génesis 8:22. Cada vez que apoyes tu cabeza en la almohada, acuérdate de Génesis 22. Cada vez que termine un mes y empieces otro, acuérdate de Génesis 22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Dios nos da días, Dios nos da noches, Dios nos da inviernos. Bueno, si nos vamos al norte, y sí, Querétaro no mucho, ¿no? Pero no nos quejemos, no nos quejemos. Acá mucho calor, verano y invierno, mucho verano, día y noche. Esto es gracia, esto es misericordia, esto es fidelidad. Dice el texto, nunca cesarán, nunca cesarán. Los tiempos de Dios para la vida, para lo que Él ha determinado en su reloj, en su calendario para cada uno de nosotros, en nuestra confianza. Y termina el capítulo 9 de Génesis, con la promesa de Dios explicada en este arcoíris. Yo quiero llamar tu atención de los primeros versículos. Dice, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Perdónenme, algo interesantísimo que no se me puede escapar. Capítulo 8, versículo 1. Entonces Dios se acordó de Noé. Yo lo noté aquí porque no quiero que se me pase algo tan interesante como eso. Y casi se me pasa.
Porque si tú lees esto, ¿qué piensas? Dios se acordó de Noé, ¿qué piensas? Que se pudo haberle olvidado a Dios, Noé. Lo dijeron en corito, ahí juntos. Bueno, ¿saben que la expresión aquí, acordarse, no significa traer algo a la mente que puede haberse olvidado? No significa eso. Dios no puede olvidar nada porque Él conoce el fin desde el principio. ¿Qué significa entonces esta expresión aquí? Significa prestar atención, cumplir una promesa y actuar en favor de alguien. Eso significa que Dios se acordó. Dios no se olvida. Hay un sentimiento que tenemos los seres humanos y a veces es muy seguido, de que Dios se olvida de nosotros. Ese es un sentimiento que tenemos. O el sentimiento de abandono. Un pastor fue a visitar a una hermana al hospital y le dijo esto la hermana al pastor: Dios se olvidó de mí. Ella tenía en su mente este versículo: el Señor no te dejará, no te desamparará, no te abandonará. Estaba en su mente, pero ella sentía otra cosa, que Dios se había olvidado de ella. Quizás tú sientes lo mismo en esta mañana. Quizás tú sientes que Dios se olvidó de ti, porque hay oraciones que todavía no han sido contestadas, porque hay promesas que todavía no han sido cumplidas, porque hay esperas y esperas y largas esperas, noches, vigilias de oración, ayunos que todavía no han tenido un resultado, el que tú esperabas. Yo quiero decirte algo en esta mañana, algo esperanzador. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Yo sí me olvido. Yo necesito trabajar muchísimo con la atención en mi vida, pero Dios presta atención. Dios viene a nosotros para ayudarnos en la necesidad que tenemos. Y el capítulo 9 dice: y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Esta es la bendición. Acá estaba la bendición, que la tierra sea llena a través de la generación o de los hijos de Noé. Acá estaba la bendición, acá estaba la provisión, la protección. Llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. Iba a cambiar la actitud de los animales para con los seres humanos. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Acá hay un cambio en la dispensación de los alimentos. ¿Qué se comía primero? Así es, puras plantitas. Y desde aquí vamos a ver, yo vengo del país de la carne, imagínense ustedes. Empieza el asado, aguante el asado. Y empieza el alimento. Pero dice, todo lo doy a ustedes, como les di a la hierba verde. Ojo, la hierba verde sigue estando presente. Un buen bife de chorizo con una buena ensaladita, ¿no? Pero carne con su vida, es decir, con su sangre. Y Dios va a dar aquí algo interesante en este pacto noéico. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. Así como iba a pedir cuenta de los animales, que Dios preservó los animales, porque los animales son importantes para Dios, veámoslo, Dios preservó toda una especie de animales. También para Dios la vida es importante. El que nosotros no atentemos con la vida de nadie. Y vean el versículo 6 y versículo 7 con los que quiero casi concluir. Véanlo conmigo. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y esa es la autoridad para que nosotros no atentemos contra ningún hombre ni ninguna mujer, abusando en nada, verbal, emocional y mucho más físico. Esta es la ley aquí que sigue existiendo hasta la fecha. Toda vida es valiosa para Dios. ¿Por qué? Por lo que dice el texto, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y esa es la autoridad de no atentar con ninguna vida, de no faltarle el respeto a nadie. Que fue lo que hizo Cam con Noé cuando vio a su padre desnudo. Tuvo sentimientos y pensamientos pecaminosos de su papá. Le faltó el respeto a su padre, en pocas palabras. No así Sem y Jafet, que ellos fueron de espaldas, cubiertos, porque se les debe dar honra y respeto a las autoridades. Noé falló,
Noé se alcoholizó, se embriagó, metió la pata, no hizo lo que tenía que hacer. Metió la pata, claro que sí. Sin embargo, los hijos tenían que respetarlo. Así de sencillo. Todavía no estaba el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. No estaba. Sin embargo, la honra, aquí la vemos, que debía darse. Pero déjenme decirles el versículo 7. En cuanto ustedes sean fecundos y multiplíquense, pueblen la abundancia de la tierra y multiplíquense en ella. Esto es muy importante aquí. Porque tenemos aquí una nueva tierra. Tenemos una nueva familia. Todo empezaba nuevamente de cero. Nueva oportunidad, nueva misericordia, nueva relación con Dios. ¿Qué estaba diciendo Dios aquí? Que tenían que ser los seres humanos unos con otros. ¿Qué debían hacer? Cuidarse unos a otros, protegerse unos a otros, amarse unos a otros, ayudarse unos a otros. Es el mismo mensaje que el apóstol Pablo dio para con las iglesias. Y por eso las iglesias van a crecer, cuando las iglesias estén unidas en este propósito. No estarnos picando los ojos unos a otros. No cuando alguien cae, venir y pisarlo así. Te caíste, qué bueno, mira, te caíste. No, hay que ayudarlo a levantar. Hay que estar en el proceso de sanación, de restauración de ese que ha caído. Hay que ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Esa es la ley aquí que enseña la Escritura. Y bueno, concluir con la oración. Dios cumple. Dios cumplió con lo del arco iris. Cada vez que vemos un arco iris, vemos la promesa de Dios cumplida. Dios es fiel. Pero termino el capítulo 9 con este problema entre Noé, Cam, que no maldice a Cam, maldice a Canaán, si ven. Porque era Canaán, que iba a ser el hijo de Cam, el que iba a asociarse con la idolatría, con todo aquello que va en contra de Dios. El punto termina gris en Génesis 9, no termina como debería haber terminado. Y yo quiero hacer un llamado en esta hora, a que oremos, para valorar la salvación, para tener la actitud de humildad en necesitar carácter en nuestra vida, forjar carácter, en servir, construir lo que Dios nos pida que construyamos. Si es un arca, aunque todos se burlen, pero obedecer a Dios. Construir ese carácter piadoso, santo, obediente, servir a Dios, buscar las almas perdidas, ir por las almas perdidas, seguir con esa visión de Mateo 28. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Solo la raza humana se va a salvar si hay salvación. La salvación sigue existiendo hoy por gracia, por misericordia, por bondad de Dios. Sigue estando ese plan salvífico de Dios, pero va a llegar un momento en donde la persiana se va a bajar y Dios va a decir basta. Y nosotros como iglesia tenemos mucho que atender, mucho compromiso. Levantemos altares de adoración limpios a Dios. Confiemos en este Dios que viene a nuestra ayuda y nos dice: yo no me olvido. Agradezcamos a Dios por su calendario, por las noches, por los días. Agradezcamos a Dios. Seamos fieles en el trabajo, por el alimento, sea carne, sea verdura. Lo que Dios ponga en nuestra mesa, seamos agradecidos, siempre agradecidos. Honremos la fidelidad de Dios con vidas que le digan al Señor esto: Señor, ayúdame a terminar bien. Padre, gracias por tu palabra, por tu salvación, por tus juicios, Dios, son necesarios, aunque no nos gusten. Padre, gracias porque podemos aprender de tu palabra. Y queremos no solamente aprender, sino aplicar. No queremos ser oidores solamente, sino hacedores de ella. Padre, ayúdanos a terminar bien la carrera. Ayúdanos a honrarte, Dios, a glorificarte. Oramos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras esposas. Oramos por las familias aquí presentes. Oramos por integración. Oramos por armonía. Oramos por amor, por respeto, por perdón. Oramos por la iglesia, por los unos con los otros. Que tú nos des la gracia de amarnos,
de servirnos, de ayudarnos, de sobrellevar las cargas. Yo sé que aquí hay muchas cargas. Hay cargas. La carga de la desesperación, de la desolación. Adentro del arca estuvieron solos 8 personas. Y tuvieron que lidiar con muchas cosas. Pero yo estoy seguro, Dios, que tú te metiste al arca. Y ahí estuviste con ellos. Como estás en esta iglesia, acá estás en medio nuestro. Como estás en cada hogar, aunque nosotros no los vemos 24/7, pero tú sí, tú estás porque a ti te interesa la familia, te interesa el hogar, te interesa nuestra santidad, te interesa nuestra rectitud, te interesa nuestra obediencia, te interesa nuestra adoración. Ayúdanos, Dios, a ser verdaderos adoradores. Que nuestra vida sea agradable porque es limpia. Y nuevamente te suplico, Dios, que nos ayudes a terminar bien. Y que nos ayudes a ver hacia afuera que hay generación que necesita salvación, que necesita a Cristo. Ayúdanos, Dios, a ser canales para bendecir. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.